Entonces yo creo una nueva función def que se llame especie dominante y que reciba en este caso una matriz que se llama matriz animales. Esta matriz animales dice que debe retornar al final una tupla con los códigos de las especies que más se repiten en cada cuadrante. La tupla tendrá el siguiente formato: EQ1, EQ2, EQ3 y EQ4. Ahora, entonces, se supone que a continuación me pide ahora que yo calcule cuál, cuáles son los códigos de las especies que más se repiten en cada cuadrante. ¿Ok? Entonces me dice que retorne cuál es el código de la especie que se repite en cada cuadrante. Es decir, en el cuadrante 1 yo puedo tener que más se repite la especie de código 1. En el cuadrante 2 la especie de código 3. En el cuadrante 3 la especie de código 2. Entonces eso yo debo retornar. Entonces, si bien es cierto, yo voy a tener que reportar una tupla nuevamente. Y si usted se da cuenta en el ejercicio, en la función anterior, yo también tuve que retornar una tupla con las especies, con las densidades. Entonces, ya previendo eso, yo voy a crear una lista vacía nuevamente que se llame ahora especies, que va a estar vacía. Y luego cuando yo realice mis cálculos, voy a ir agregando allí el resultado respectivo. Entonces usted ya debería ir pensando en que nuevamente tenemos que hacer un recorrido. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con cada cuadrante a la vez para ir determinando cuál es el código de la especie que más se repite en dicho cuadrante. Entonces nuevamente lo que yo hago es trabajar con un for. Como ya le mencioné, este range, si usted quiere iterar 4 veces, debería estar seteado en 5 porque siempre coge el inmediato inferior. ¿Ok? Entonces, lo mismo, voy a calcular el cuadrante Q, un QX, con la función que ya me dan previamente, que es cuadrantes, y le voy a enviar ahora una matriz que se llama animales. ¿Ok? Entonces, hasta ahí yo tengo cargada el cuadrante X de esa matriz animales. Ahora, lo que usted debería pensar es cómo obtener a continuación para cada código de especie el número de veces que se repite ese código de especie en ese cuadrante. Entonces, usted podría pensar que puede hacer un lazo for y con ese lazo for recorrer cada elemento de ese cuadrante y luego ir almacenando, qué sé yo, en una lista, en un orden respectivo, el número de veces que se repite para la especie 1, para la especie 2, para la especie 3, para la especie 4 y así sucesivamente. Sin embargo, como usted debería tener conocimiento, existe también nuevamente una función que me permite obtener, en este caso, un count de la frecuencia con que se repite un elemento en una matriz. ¿Ok? Primeramente, ¿cuál es la función que me ayuda a identificar los elementos únicos de una matriz? Sin repetición. Esa es la función unique. ¿Ok? La función unique me ayuda a eso. Sin embargo, la función unique tiene como argumento, yo le puedo enviar que no solo me entregue los elementos únicos, sino que también me entregue la frecuencia de esos elementos únicos que están contenidos en esa matriz. ¿Ok? Entonces ya eso me ayuda muchísimo y es una de las formas más eficientes que usted debería tener al trabajar con Python para obtener tanto los elementos únicos y el count de esos elementos únicos. Y al final usted va a evaluar cuál es el máximo de ese array y decir, la especie, qué sé yo, con código 1 es la que tiene mayor frequency, mayor count. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar esa función unique. Como la vamos a utilizar para obtener esos dos datos, yo no debería crear una sola variable, sino debería crear dos variables, porque unique al final del día me va a entregar dos variables. Me va a entregar en una variable almacenado los elementos únicos y en otra variable almacenado el count de esos elementos únicos. Entonces, ¿cómo yo creo dos variables al mismo tiempo? Por ejemplo, la primera va a ser es que yo puedo crearla así, que va a contener un array de los elementos únicos.
Y la siguiente va a ser el count, una segunda variable que va a obtener la contabilidad de esos elementos únicos. Como yo llamo la función unique con np.unique y le envío la matriz, en este caso que es el cuadrante Q, y le debo enviar que yo quiero recibir también la contabilidad, no solo cuáles son esos elementos únicos. Entonces yo debo acudir a un parámetro que se llama return count, y esto debe ser igual a true. Por default esto está como false, por lo tanto siempre cuando usted utiliza unique es que le entrega solo los elementos únicos, pero cuando usted cambia a return igual count, lo cambia como true, le entrega dos resultados, ¿ok? Entonces hasta ahora usted tiene tanto las especies únicas como el count de las especies únicas. Sin embargo, usted no necesita tener esto, si usted necesita tener el máximo, ¿ok? El máximo de ese array de count. Entonces yo voy a obtener el máximo como utilizando la función np.max, obviamente de NumPy, y le voy a enviar ese count. Entonces hasta aquí usted va a obtener cuál es el máximo de especies, cuál es el máximo de esa frecuencia de especies que usted tiene en ese cuadrante. Sin embargo, usted tiene el valor del máximo, pero a usted no le interesa tan solo el valor del máximo, sino también le interesa la posición o dónde está ubicado ese valor del máximo, porque eso le dice cuál es el código de la especie asociado, ¿correcto? Que es al final de cuentas lo que usted debe reportar. Entonces, yo debo reportar, es decir, o yo voy a añadir a especies con un append, voy a añadir cuál es ese código de la especie. ¿Cómo añado ese código de la especie? De la siguiente manera. A ver, vamos por partes. Yo debo ubicar ese valor del máximo, ¿ok? En mi array de count, es decir, extraer la posición. ¿Cómo usted extrae una posición cuando cumple una condición? Con np.where, ¿ok? Entonces, primeramente, yo como argumento tengo np.where y voy a decir, yo quiero Python o yo quiero NumPy que me digas en qué posición se encuentra ese máximo. ¿Cómo hago eso? Cuando el count, es decir, cuando el count sea igual al máximo. Es decir, yo quiero que me ubiques dentro de ese array que tienes como count en donde es igual al máximo y me entreguen la posición con np.where. Ahora, a mí me está entregando la posición, pero esa posición no me interesa tanto, sino me interesa saber qué especie o qué código de especie se encuentra en esa posición. Entonces, si bien es cierto, esta parte que yo estoy sombreando me devuelve la posición, yo con esa posición, ¿qué debería hacer? Indexar ahora en mi array esp, indexar, ¿para qué? Para que me entregue en esa posición cuál es el nombre de la especie, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es indexar, es decir, voy a indexar con este valor que me va a entregar, voy a indexar en mi matriz que se llama esp, o en mi array que se llama esp. Entonces, de esta forma yo le estoy diciendo que en mi matriz, en mi array especies o código de especies me indexes la posición en donde el máximo está ubicado. Entonces, hasta aquí me va a entregar cuál es ese código de especie asociado a ese valor máximo de frecuencia que tiene en ese cuadrante. ¿Ok? Entonces, hasta allí se terminaría mi lazo for, porque estoy cumpliendo la última condición o la última premisa que yo quiero lograr, que es añadir a mi lista de especies cuál es el código de especie asociado que tiene frecuencia máxima en ese cuadrante. Y lo que yo debo retornar ahora es la tupla, ¿ok? Como yo tengo una lista, hago un casting, como lo mencioné en la función anterior, de esa lista. Entonces voy a hacer un casting de especies, ¿ok? Entonces, de esta manera, usted tendría completado el punto número 3, que es realizar la función especie dominante. ¿Ok? Vamos con la función número 4, migración especie. Entonces, voy a definir la función migración especie. Y esta función migración especie me dice que recibe una matriz animales 2009, una matriz animales 2019 y una especie o un código de especie. Y lo que me dice la función es lo siguiente.
Me dice que recibe la matriz de animales tanto de los 2 años y el código de la especie como tal. La función debe de retornar una tupla con 2 strings. El primer valor corresponde al cuadrante, sea Q1, Q2, Q3 o Q4, donde hubo mayor población de animales de la especie en el 2009. ¿Ok? Y luego me dice que el segundo valor corresponde al cuadrante donde hubo mayor población, en este caso, para la especie en el 2019. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo que usted pensaría aquí es que va a tener que iterar, en este caso, 4 veces. ¿Por qué? Porque va a trabajar nuevamente con cuadrantes, porque en cada cuadrante debe ubicar, en este caso, cuál es ese máximo. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, yo voy a tener que reportar tanto para el 2009 como para el 2019, ¿correcto? Entonces, eh, lo que usted puede aquí pensar es que, a ver, si yo tengo que reportar, en este caso, donde hubo mayor población, eligiendo uno de los 4 cuadrantes, porque en uno de ellos hubo mayor población, usted pensaría o usted podría resolverlo de la siguiente manera. ¿Qué tal si yo tengo una matriz de máximos que se llame máximos 2009? Y en esta matriz yo tenga asociados la población que hubo para el cuartil, perdón, para el cuadrante 1, para el cuadrante 2, para el cuadrante 3 y para el cuadrante 4. ¿Ok? Y asimismo tenga ubicado para el año 2019 una lista de máximos 2019. Y al final, como usted tiene ya estas listas, lo que va a hacer es identificar cuál es el máximo de estos 4, ¿no verdad? Y si el máximo está en Q3, usted deberá reportar Q3. O si es Q1, deberá reportar Q1. Es la forma en que yo veo cómo realizar esta parte o esta función. ¿Ok? Si usted tiene otra forma de hacerlo mucho más eficiente, pues excelente. Felicidades y trate de hacerla, trate de implementarla. ¿Ok? Esta es solo una de las opciones que yo le puedo dar. ¿Ok? Entonces, esta lista va a estar vacía, pero ya le he explicado cuál es el fin de crear esta lista. Asimismo, yo crearía una lista para el 2019, ¿ok? De máximos. Entonces, como yo voy a iterar, nuevamente hago un for i in range, ¿ok? Entonces, para 5, porque en realidad quiero iterar 4 veces, entonces nuevamente lo que usted va a hacer es calcular primeramente el cuadrante referente a esa matriz, porque va a calcular por cuadrantes la población. Entonces Q es igual a cuadrantes, y yo aquí le voy a enviar la matriz animales. Como estoy trabajando para el año 2009 primeramente, voy a enviarle la matriz de animales del 2009. Ok, entonces voy a enviarle la matriz cuadrantes del 2009. Ok, sin embargo, perdón. Ya. Sin embargo, en este caso, usted debe tener en cuenta que cuadrantes le devuelve una tupla. Cuadrantes de m de animales le devuelve una tupla como tal. ¿Ok? Le devuelve una tupla de 4 cuadrantes. Sin embargo, usted solo debe tomar el cuadrante que está en esa posición o el cuadrante respectivo, ¿no verdad? Entonces, yo no puedo utilizar toda esta tupla porque me tiene 4 elementos. Yo necesito solo el elemento que está asociado a la iteración que estoy haciendo. Entonces yo debería indexar, en este caso, el i. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, ¿sabes qué? De esa tupla que tú me devuelves de los cuadrantes asociados a M animales 19, yo quiero ubicar el cuadrante i, que vendría a ser el primer cuadrante en un primer inicio, luego el segundo cuadrante y luego el tercer cuadrante. De hecho, esto debe suceder en las funciones anteriores, y es un error que se me pasó por alto, y aquí sucede lo mismo. Usted aquí debe tomar el cuadrante asociado a la iteración que está haciendo, entonces debería indexarlo también en la posición i, y acá también debería indexarlo en la posición i. De allí creo que no hay más errores. ¿Okay? Disculpas por eso, se me pasó por alto. ¿Okay?
Listo, entonces, como tenemos indexado el cuadrante en la posición I, que es el cuadrante respectivo que yo necesito, lo que yo debería hacer ahora es tratar de buscar la población, es decir, el número de especies que están asociados, en este caso, a esa especie que me da, a ese código de especie. Entonces, lo que yo debería hacer es lo siguiente. ¿Cómo usted hace para encontrar las posiciones, digámoslo así, donde se cumple una condición? Y ya la hemos visto en funciones anteriores, utilizando la función de NumPy que es where, ¿ok? Entonces yo voy a extraer el count yo voy a extraer el count asociado a ese código de especie. Y eso lo hago con np.where y le digo, ¿sabes qué, NumPy? Quiero que me entregues las posiciones en donde se cumple la condición de que el cuadrante sea en este caso igual a el código de especie que me están dando, que está almacenado en la variable especie. Sin embargo, esto me entrega las posiciones, pero yo no quiero las posiciones, sino quiero saber cuál es ese total o cuál es ese count. Entonces yo aplico la función que usted ya sabe que es size, para obtener la dimensión total de ese array. Entonces hasta ahí yo tengo el count. Ahora, ese count, ¿qué debería hacer yo? Debería almacenarlo en la lista de máximos que yo le mencionaba en un principio para posteriormente evaluar. Entonces, como estoy trabajando con el 2009, en la lista del 2009 yo añado ese count. ¿Ok? Hasta aquí he completado lo que es el 2009. Ahora voy con el 2019. Entonces, aquí sí sería válido que yo replique este código ahora para el 2019 y simplemente le cambio que ya no es 2009, sino 2019. Lamentablemente cuando usted está haciendo esto en papel, por ejemplo, tiene que escribirlo nuevamente. Yo como lo estoy haciendo en una laptop, entonces es mucho más fácil y me ahorro tiempo también. ¿Ok? Listo. Entonces he replicado el código para hacerlo referente al 2019 y he obtenido la información tanto para los máximos del 2009 y para el 2019. Ahora, lo que yo debo reportar es lo siguiente. Me dice que retorne una tupla, ¿no verdad? Yo debo retornar una tupla y en esta tupla debo tener dos cosas. El primer argumento de esa tupla va a ser el cuadrante donde hubo mayor población de animales de la especie 2000, en este caso 2009. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Se supone que yo debo reportar algo más o menos como esto. Qué sé yo, Q1, Q4. ¿Okay? Ahora, si bien es cierto, usted ve que en común esos dos tienen la letra Q, es algo en común. Y lo que al final de cuentas me interesa a mí es este numerito que usted puede ver que acompaña a las Q. En este caso yo necesito saber en dónde hubo mayor población, en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Entonces, yo puedo hacer algo como esto. Yo esa letra Q, ¿qué necesitaría agregarle? En este caso, la posición del cuadrante en donde ocurre ese máximo de población referente a esa especie, ¿no verdad? Entonces yo debería agregarle un numerito, pero ese numerito, como yo lo estoy agregando a un string, debería castearlo como un string. Por lo tanto, hasta ahora tengo eso. Q más string y allí yo debo obtener ese numerito. ¿Cómo usted obtendría ese número? De la siguiente manera. Se supone que nosotros estamos, en este caso, tratando de ubicar el máximo, ¿no verdad? ¿Qué tal si yo hallo el máximo, por ejemplo, referente al 2009? Cuando yo hallo el máximo referente al 2009, usted tiene el valor. Sin embargo, a usted no le interesa el máximo como tal, sino la posición, porque eso le indicaría en qué cuadrante está, ¿correcto? Entonces, lo primero que usted debería hacer es identificar cuál es el máximo y luego dónde está ese máximo. Y posteriormente a eso usted tiene ya ese valor. Y ese valor le va a permitir identificar el cuadrante en donde hubo ese máximo de población. Entonces, lo primero que usted debería hacer es ubicar ese máximo. ¿Cómo hay el máximo? Con la función max.
¿Por qué max? Simplemente porque estoy trabajando con una lista. Entonces yo quiero hallar el máximo de max 2009. Luego yo tengo el máximo, ¿no verdad? Ahora necesito ubicar ese máximo. ¿Cómo yo ubico ese máximo? Es decir, ¿cómo obtengo ese índice? Con la función index. Entonces ahora yo necesito hallar el índice. Entonces yo escribo max 2009 y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me halles el índice en la lista max 2009 del valor que yo te estoy enviando, que en este caso es el máximo. ¿Ok? Listo. Sin embargo, usted tenga en cuenta que este índice que me entrega a mí es a partir, o los índices se cuentan a partir del 0, ¿no verdad? 0, 1, 2, 3. Pero los cuartiles yo los identifico a partir del 1. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Entonces, si a mí me entrega el índice 0, en realidad me estoy refiriendo a que al cuadrante 1. Entonces, lo que yo debería hacer aquí es simplemente a este índice que me está entregando es aumentarle el 1. ¿Por qué? Porque si me entrega el índice 0, me estoy refiriendo al cuadrante 1. Como yo llego al cuadrante 1, agregándole o un incremento de 1. Si yo estoy si me entrega como índice 2, significa que estoy trabajando con el cuadrante 3, ¿ok? Entonces le añado ese 1 para ayudarme de esa forma. Y para la segunda parte es exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta parte del código y pegarla acá. ¿Ok? Nuevamente, yo lo estoy haciendo esto en una sola línea por el hecho de hacerlo mucho más eficiente o mucho más directo, digámoslo así. Usted lo puede hacer paso a paso para que no se confunda, para que no tenga errores, pero el hecho es de que usted también tenga o adquiera esa capacidad de poderlo integrar todo de una sola y no estar haciendo paso por paso para lo que yo le dije, no estar gastando espacio en memoria, de crear nuevas variables que muchas de las veces no son tan necesarias. ¿Ok? Entonces, hasta ahora he cumplido el acometido de retornar el cuadrante en donde se ubique la mayor población referente a ese código de especie que a mí me entrega. ¿Ok? Entonces, hasta ahora yo tengo concluido el punto número 4. Leamos lo que nos dice a continuación. Para el siguiente numeral, asuma que tiene un diccionario con los nombres de todas las especies del Ártico en el siguiente formato. Me entregan un diccionario de especies y el formato es código de especie como clave y como valor el nombre de la especie. Entonces, asuma que este diccionario usted ya lo tiene. Y ahora el punto número 5 dice lo siguiente. Debemos crear una función que se llame crear diccionario y que tiene 3 argumentos. Matriz hielo, matriz animales y un diccionario de especies, que es el que está anteriormente detallado. Y me dice que me retorna un diccionario similar al mostrado en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces yo voy a crear la función que me pide aquí, que se llama crear diccionario. Y recibe 3 argumentos. La matriz hielo, la matriz animales y el diccionario de especies. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué me dice? Que yo debo crear un diccionario similar al que está en la parte inferior. Si usted ve el diccionario tiene 2 subdiccionarios internamente. Un subdiccionario que se llama densidad hielo, que contiene la información de la densidad para los 4 cuadrantes, y un diccionario o un subdiccionario segundo que es de especies, que tiene la especie, 2 puntos como clave y como valor la población total. Entonces, yo creo un diccionario que es el que voy a reportar al final, un diccionario vacío. Ahora, en este diccionario vacío, yo debo reportar, en este caso, la densidad del hielo referente a los 4 cuadrantes. Si usted se da cuenta, usted esa función ya la creó aquí en la parte anterior. Aquí, en el punto número 2, densidad hielo, donde recibe una matriz hielo y le entrega la densidad de los 4 cuadrantes. Entonces ya no hay necesidad de crear una función, sino simplemente implementarla. De eso se trata, de que usted cada vez que crea una función, posteriormente pueda implementarla y pueda ahorrarse muchísimo tiempo y no estar escribiendo el mismo código. Ese es el fin, ese es el objetivo de las funciones,
poder ahorrar, poder ayudar a hacer un código mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque ese código es reutilizable, entonces para no estarlo escribiendo en cada momento. Entonces yo voy a crear una variable densidades, una variable dense, que contenga las 4 densidades asociadas a esos 4 cuadrantes. Entonces voy a llamar a mi función densidad hielo y le envío la matriz hielo. ¿Ok? Sin embargo, en el diccionario yo debo estipularlo de manera ordenada, de manera separada. Entonces yo debo crear internamente un subdiccionario. ¿Cómo crea usted un subdiccionario dentro de un diccionario? Pone el nombre del diccionario, corchetes y crea, o en este caso indexa, digámoslo así, o llama a ese subdiccionario. Si está creado, lo llama. Si no está, lo crea. Ahora el subdiccionario se llama densidad hielo. Y este diccionario, densidad hielo, va a estar conformado por el cuartil 1 y la densidad asociada al cuartil 1. Que si bien es cierto, va a estar en dense, correcto, que es la lista, perdón, la tupla de las densidades en la posición 0, correcto, porque estoy indexando. Luego yo voy a tener la densidad asociada a Q2, que va a estar almacenada asimismo en la tupla dense, ahora en la posición 1. Y así sucesivamente hasta llegar a el cuartil 4. Coma, cuartil 4, 2 puntos, dense, indexado en la posición 3. ¿Ok? Listo. Entonces, de esta manera usted ha llenado la primera parte del diccionario o el subdiccionario primero, que es relacionado con las densidades de hielo. Ahora, debemos rellenar o crear el subdiccionario especies, que contiene la especie y la población total. ¿Ok? Y si usted se da cuenta, usted ya tiene una función implementada para hallar la población total, que se llama población especie y está en el literal B. Entonces, esa población especie me pide como argumentos dos cosas. La matriz animales y me pide como argumento a la especie como tal, el código de la especie. Y lo que me entrega es una tupla donde yo tengo las poblaciones asociadas a los 4 cuadrantes. Sin embargo, a mí no me interesa la población asociada a los 4 cuadrantes, sino la población total, es decir, la suma de esa tupla. Entonces, fácilmente yo lo que puedo hacer es utilizar esta función para ayudar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Si usted se da cuenta, usted debe hacerlo para todas las especies. Y esas especies, ¿dónde yo las tengo? Las tengo en mi diccionario de especies. Yo tengo todas las especies del Ártico almacenadas allí. Entonces lo que yo debería hacer es recorrer ese diccionario de especies, pero recorrer solo las claves, porque allí están asociados los códigos de especies, que es lo que yo necesito para crear mi nuevo diccionario. Entonces, ¿cómo yo recorro? Con un for. Y lo hago de la siguiente manera. Yo quiero recorrer cada especie en este caso, las claves o los keys que están almacenados en dic especies. ¿Cómo yo llamo o cómo yo extraigo solo los keys? Es decir, escribo el nombre de mi diccionario, punto, y escribo si son keys o son values. Como yo quiero extraer las claves, son keys. Entonces esto me entrega una lista con las claves que están almacenadas en mi diccionario, ¿ok? Que es lo que me interesa. Entonces hasta allí yo tengo tengo el código de cada especie. Entonces lo que yo voy a hacer cada vez es llamar a la función población para que me entregue la población total de esa especie, ¿ok? Sin embargo, yo eso debo almacenarlo en el diccionario. Entonces yo de una vez voy llamando a mi diccionario y mi diccionario voy a crear un subdiccionario que se llama especies. Y dentro de este subdiccionario yo voy a tener que a cada código de especie que está almacenado en la variable especie, voy a darle el número de la población total. ¿Cómo es el número de la población total? Si bien es cierto, usted sabe que eso se encuentra utilizando la función población especie. Como ya lo mencioné, la población especie, esta función, me recibe dos argumentos. El primero es la matriz animales
y el segundo es la especie, el código, y yo eso lo tengo en la variable especie. Entonces, hasta aquí lo que usted va a obtener es una tupla, tal como lo indica la función. Va a obtener una tupla con las poblaciones asociadas a esa especie, pero para cada cuadrante. Sin embargo, yo quiero la población total. Entonces, lo que yo haría aquí simplemente es hacer un sum de esta tupla, de todos los elementos, que me viene a dar la población total. Como es una tupla, yo puedo aplicarle directamente la función sum, como si fuese una lista, y allí lo que yo estoy haciendo es, a cada especie, a cada código de especie le estoy asignando la población total. ¿Ok? Y de esta manera he llenado satisfactoriamente mi diccionario. Y lo que me pide a continuación es retornar. Entonces yo hago un return de mi diccionario. Y allí tiene usted su diccionario totalmente lleno, según la información que le pide en el ejercicio. Ok, hasta aquí hemos completado esta parte y vamos a la última sección de este tema 1.